Lo primero que quiero decir es que para mí fue extraordinaria la experiencia del seminario Los Límites del Humano. Festejo de entrada el nombre del seminario. Segundo, la idea de que una multitud o un grupo de voces diversas, de personas como con investigaciones distintas, desde la Facultad de Filosofía haya convocado a profesores de toda la universidad, me parece una oportunidad hermosa. Realmente el recorrido que hicimos por diferentes autores me ha sido supremamente útil. De hecho, hoy estoy hablando de Pico de la Mirandola, que nosotros lo revisamos, fue el primer, de hecho, autor que estuvimos mirando. Cada día siento que la noción de los límites de lo humano y las preguntas en torno aún más allá de los límites de lo humano son la pregunta correcta, central, neurálgica. Y en ese sentido me parece supremamente lúcido y acertado el seminario, su manera como fue planteado. Y yo pienso que también lo que arroja, yo pienso que de aquí debería venirse un libro, un grupo de libros, y de repente un programa de un mayor alcance, porque de cierta manera esto era un poco interno, como en casa, pero a las personas que yo les he contado de otras universidades o gente que no son docentes, realmente estaban muy impactados cuando yo les decía de este encuentro. Por último, me parece que, sí, que sería un modelo como para convertirlo en un congreso y que sea un llamado a estar pensando algo que realmente no se puede posponer, es de emergencia, pensar y cuestionar al humano, a la humanidad y a nuestra responsabilidad también ante lo otro. Aunque decir responsabilidad suena un poquito también antrópico, pero creo que es, digamos, una necesidad inaplazable y por eso realmente aplaudo el esfuerzo de la facultad, de Gustavo y de todos ustedes de Tiana María. Mil gracias. Antes que nada quiero agradecer a la facultad por la invitación que nos hizo a los profesores aquí en la Javeriana y un poco pensando la relevancia del proceso, para mí fue muy importante porque desde Estudios Culturales estamos trabajando y tratando de pensar en varias direcciones y ver que en filosofía están tratando de hacer preguntas, obviamente desde su campo, desde las formas y modalidades particulares, pero con mucha inclusión, y eso me pareció brillante de la conversación sobre los límites del humano, porque nos permitió a todos los asistentes empezar a establecer conexiones con nuestros propios campos y hacernos interrogantes muy importantes al respecto de la naturaleza de lo disciplinar en cada uno de estos campos. Y a mí en particular, desde los estudios culturales, siempre me ha parecido fundamental estar tocando todas estas nuevas conversaciones y dejándolas entrar en nuestros trabajos, en nuestras clases y conversaciones. Eso en lo general, ¿no? Pero ya en lo particular, cuando vamos a entrar al terreno de las implicaciones que está teniendo las conversaciones, particularmente esta conversación sobre los límites del humano, a mí me ha resultado bastante importante porque he podido reestructurar varias de mis conversaciones en los cursos y lo que viene en el futuro también lo voy a reestructurar en la dirección de permitirme el uso y la flexibilización de conceptos que regularmente aparecen muy fijados en nuestros campos disciplinares y en particular este concepto de lo humano, el hombre, etcétera, etcétera, la naturaleza, lo biocéntrico, y la conferencia de hoy de alguna forma cerró con broche de oro una conversación que se venía dando, ¿no? Entonces estoy con mucha ansiedad esperando el segundo módulo y espero que continuemos en esta línea. Muchísimas gracias. Yo soy, además de profesor, escritor, escribo cuento y poesía, y justamente por una serie de talleres y por la orientación filosófica que le he venido dando a mi escritura, el tema de lo humano con respecto al resto, ¿sí? Se ha convertido en una de las grandes preocupaciones de mi obra. Entonces me encuentro explorando principalmente
cuál es nuestra relación con el cuerpo y cómo es posible escribir desde el cuerpo, desde lo corporal, desde lo que les llama la desterritorialización, todo este tipo de cosas que tienen que ver justamente con una especie de descentramiento de lo racional, de esta posición de lo humano, muy desde el logos, muy desde ese aspecto, digamos, del espíritu y regresar al cuerpo, que es justamente la pregunta que yo me hacía sobre, bueno, nosotros lo que nos une más con los animales es justamente el cuerpo, pero al mismo tiempo en la buena literatura o en mucha de la buena literatura lo que más se da es una relación con el cuerpo y una experiencia muy concreta, muy física de lo sensible. Entonces el seminario llamó mi atención por eso y cuando llegué, pues cada una de las sesiones fue un insumo muy importante para ese trabajo. Cada una desde los diferentes filósofos me ayudó mucho a irme acercando a esa relación y a ir conociendo nuevos conceptos, nuevos textos. Pues yo no soy filósofo, simplemente tengo estudios en literatura, en lenguas extranjeras, pero tuve la oportunidad de dialogar con otros artistas, con otros filósofos a lo largo del seminario. Y bueno, pues realmente eso enriqueció mucho. Entonces yo realmente lo que quisiera decir con respecto al seminario es que el enfoque que tiene, la manera en la que se abordan los textos verdaderamente permite que uno como un profesional de su área, en mi caso pues como escritor, aplique los conocimientos. Tuvo un gran impacto verdaderamente medible, concreto en mi obra y no solo en mi obra, sino también en todo lo que he venido haciendo últimamente. Yo hago parte también de un colectivo de escritores en el que estamos desarrollando una obra escrita conjuntamente de manera colectiva y muchos de los insumos del taller, muchas de las lecturas del taller las compartí en ese grupo y fueron muy importantes también para mis compañeros de escritura y nos han permitido realmente orientar el texto que estamos escribiendo. Bueno, por ahora es simplemente un texto, pues justamente porque todas las reflexiones se dieron de una manera en la que yo pudiera aplicarlas directamente. Me pareció muy interesante como, a pesar de que, pues claro, había todo un contenido filosófico ahí pues muy claro, muy concreto, pues eran filósofos los ponentes y demás, de alguna manera la manera en la que se dieron las discusiones permitió que uno desde su área pues lo entendiera y sobre todo lo asumiera. Entonces nada, pues mi experiencia realmente es de mucha gratitud en el sentido de que he podido aplicarla bastante bien en mis empresas poéticas.